Sentarse a los pies del Maestro. Marta y María. ¿Sabías que estas dos mujeres te representan a ti? Y esta historia nos revela ese diálogo interno que diariamente tenemos. El fin de esta enseñanza es nuestro crecimiento espiritual para descubrir algo que nadie jamás nos podrá quitar. Leamos lo que Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42 nos dice. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Algo que nos ayudará a comprender mejor esta historia, ¿ves? Esta imagen, esta ilustración, es conocer desde la historia lo que sentarse a los pies del maestro espiritual representa y significa. Y te comparto imágenes que nos ayudan a ver esta misma realidad. Es de sentarse a los pies del maestro. Y tenemos en toda esta literatura inspirada por Dios oriental que antecede las historias que tenemos en el Nuevo Testamento, donde prácticamente vemos la misma imagen, porque comparte una misma enseñanza espiritual, un mismo sentir, para capacitarnos a la realidad de la enseñanza. Entonces vamos a identificar lo que cada uno de los personajes representan en nosotros. Así que vemos a Marta. Y antes de comenzar con Marta, permíteme entonces decir lo que representa históricamente sentarse a los pies del maestro. Y los pies en las culturas orientales, como vimos en las imágenes de la literatura espiritual oriental, los pies en las culturas orientales representan la vida de la persona. Es una forma de respeto postrarse y tocar los pies de la persona. Los pies representan su caminar, su vida, sus enseñanzas. Entonces, ¿ves? Por eso ver a María sentada, escuchando las enseñanzas del Maestro. ¿Qué esto nos dice de nosotros? So, veamos lo que cada una de estas mujeres representa. ¿Ves? Marta representa a uno, el estado de uno, cuando estamos en nuestra voz egoísta, ¿ves? En nuestro espíritu agitado, en nuestra vida presente, como lo describe cuando uno está con miles de cosas que hacer. Uno está inquieto por todo lo que hay que hacer. Es esa mente constantemente en uno gritándole: tienes que buscar, tienes que hacer, no tenemos esto, nos falta aquello, necesitamos más, yo quiero más, pero ¿por qué me siento así? Esto, ¿por qué? Y todo eso es esa voz interna, nuestro propio espíritu. Nuestro ser nos mantiene así de agitados, ansiosos, inseguros, impacientes, infelices. Y en esa voz estamos opacando y no estamos escuchando la voz de la vida, la voz de la paz, la voz de la calma en nosotros, la voz del bien, lo que es la voz de Dios, la voz del Maestro, esa voz interna en nosotros.
Y por eso lo necesario de sentarse a los pies de esa voz, lo necesario de esa Marta en nosotros, que es ese ser cuando procura reconocer, apreciar esa voz en nosotros, esa voz de paz, de vida, de felicidad en nosotros. Y como les decía, Marta es uno preocupado por lo que no importa y rechaza, ¿ves?, la voz interna cuando te dice lo verdadero, lo que sí importa. Como uno está tan ajetreado en la agenda de uno, en satisfacer los deseos de uno, pues no escucha la voz interna de la verdad, de la justicia, del amor, de la paz, de la felicidad. Y por eso la María en nosotros. Sentarse a los pies. ¿Qué representa María? Es uno. Cuando escucha la voz e inmediatamente decide ser el mismo espíritu, sentir voluntad. ¿Ves? Que la voz como el camino, como los pies, como la vida. A través de las enseñanzas, ¿ves? A través de lo que aprendemos. Aprendemos a lo que es justo. Aprendemos a vivir en paz. Aprendemos a cómo vivir y estar en calma. Aprendemos a cómo vivir y ser felices. Y escuchamos esa voz y procuramos ser en nuestro presente ese mismo espíritu, ese mismo sentir, ser a través de nosotros en cada acción, en cada oportunidad presente que diariamente la vida nos brinda. Ser en comunión con la voz interna. Nuestro ser, nuestra voz de amabilidad, de honestidad, de paz, de felicidad. Y así uno le imparte ese espíritu y sentir a otros a través de todo lo que hace. Porque uno constantemente está sentado a los pies de su maestro. Vive en la misma sintonía. ¿Ves? Su mente es no la Marta, no la voz egoísta, sino la voz del espíritu de la vida pura, perfecta y verdadera. La María en uno. Ahí se descubre lo que nadie jamás podrá quitar. Es cuando uno descubre esta voz interna, que es uno, que es la voz de uno hacia toda acción verdadera, justa y pura. Entonces, ahí lo cambia todo. Y termino con esto. El maestro es tu voz interna, siempre contigo, guiando tus pensamientos y formando el camino de tu vida.